duda, consulta que les haya surgido en este momento que se despejaron un ratito? Bien. Por ahora no. Cualquier cosa me van escribiendo, ¿sí? Si puntualmente tienen dudas y que quieren que lo hablemos con todo el grupo, armen un microgrupo en WhatsApp, ¿sí? Con sus compañeros de equipo y me agregan, me desagregan, ¿sí? Lo manejan. Y vamos charlando el tema. Normalmente por WhatsApp, por mail, me voy manejando, y si alguno puntualmente necesita que en algún momento hagamos una reunión chiquita para ver algo, lo hacemos, ¿sí? Pero es a demanda. Si ustedes no hablan, si ustedes no piden, si ustedes no preguntan, yo los dejo seguir. Lo único que aclaro es, no, lo que pasa es que no quise molestarla. Yo se los ofrezco y se los aclaro varias veces. ¿Sí? Prefiero que consulten. Lo mismo en clase. Cualquier cosa que no entiendan, lo preguntan. ¿Sí? Si después de clase o cuando están viendo alguna clase se les ocurre algo y les quedó algo pendiente, en la clase siguiente me lo dicen. ¿Sí? O si es algo que puede interesar para todos y se puede responder rápido en WhatsApp, me lo mandan al WhatsApp del grupo de producción. O sea, tienen todas las herramientas. Por eso después no acepto quejas. Bien. Ya que no hay consultas, vamos a ver un poco, vamos a meternos en producción. Vamos a tratar de entender un poquito más de qué estamos hablando. ¿Están viendo la pantalla de presentación? Sí. Sí. ¿Cambia o solo la del Power con las distintas filminas? Con las distintas filminas. Ok. Claro, su pantalla. Vamos a cambiar porque a veces la toma y a veces. Cuando hablamos de producción de seguros, ¿qué entienden ustedes que hablamos cuando hablamos de producción de seguros? ¿Qué creen que significan esas palabras? Y producción, como me crear, imagino, armar un producto. Armar un producto. ¿Qué más? Un seguro nuevo que no exista. ¿Qué más? yo me imagino en la diaria, ¿no? De los seguros, digamos, lo que es emisión, cotización, no sé, siniestro. Asesorar. Claro. ¿Qué Para más? mí la producción de seguros tiene que ver con la parte de ventas. Asesorar, ¿Algo más? por lo menos, ¿Cómo? acercar un producto también, acercar al consumidor producto. Ser intermediario. Todo lo que dijeron es correcto y más. Y eso es lo que vamos a ver en esta materia. ¿Sí? Si vamos a los conceptos y definiciones,
que hay, en realidad, cuando hablamos de producción de seguros, normalmente hablamos de lo que es la actividad mercantil. ¿Por qué hablamos de actividad mercantil? Porque somos una empresa de comercio. Estamos catalogados dentro de las actividades mercantiles, comerciales, ¿sí? De producción, ¿sí? Perdón, de promoción, de mediación y de asesoramiento preparatorias a la formalización de contratos de seguros y reaseguros entre personas físicas, jurídicas, entidades aseguradoras. Ahora, ¿ustedes creen que esta definición, que es la más habitual cuando buscamos producción de seguros, realmente contempla todo lo que es producción de seguros? No. No. ¿Por qué? ¿Qué cosas de las que dijeron, por para mí- ejemplo, no están incluidas? Sí, alguien estaba hablando, una de las chicas. No, para mí como que no contemplan como que la creación del producto también, porque hay que saber, a ver, yo trabajo en una compañía de seguros, ¿no? Y hay veces que hay muchos como desentendidos o malentendidos entre el productor y el comercial, como que a veces el comercial con tal de ganarse, por así decirlo, el productor es como que comercializa un producto que la compañía no ofrece, por así decirlo, con tal de ganar ese productor, por así decirlo. Como que no se contempla las condiciones del seguro de la compañía. No sé si se me entiende bien a lo que voy, ¿no? Más Sí, que como el conocimiento del producto, a eso que ofrecen. Más el seguro en sí. bien. Además de eso, donde ya estamos hablando en realidad tal vez de un producto armado, una estructura que está más relacionada a la comercialización. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Que está perfecto eso. Alguien dijo el armado de los productos en el medio al principio, la creación de los productos. ¿Qué más? Conocer el riesgo de ese producto, ¿puede ser? Eso es parte. Creo que igual no te estoy entendiendo la pregunta, me A ver, parece, pero esta es la definición que uno mayormente encuentra en la poca literatura de seguros, cuando se habla de producción de seguros. ¿Sí? Actividad mercantil de promoción, mediación y asesoramiento preparatoria de la formalización de contratos de seguros o reaseguros entre personas físicas o jurídicas y entidades aseguradoras. Claro, la parte de la creación de nuevos seguros no está en esa definición. ¿Qué más no está? ¿la ley? No, me parece lo que no La está emisión. es el durante el contrato. Porque es asesoramiento preparatorio de formalización, o sea, es como que prepara, el asesoramiento que prepara antes de formalizar el contrato. Durante el contrato yo veo que no dice nada. Y tampoco parecería de siniestros, o sea, porque mediación creería que es anterior también. Hay un montón de aspectos de la producción que no están. ¿Por qué? Porque la producción de seguros abarca absolutamente todas las etapas del seguro. Todas. Desde
evaluar un riesgo para ver si podemos crear un producto, evaluar un riesgo para ver si lo tomamos una vez hecho el producto, evaluar el riesgo de operar en una zona nueva, evaluar los productos actuales en función al mercado en el que estamos. Todo aquello que tiene que ver con la formalización de los contratos, no solo con el armado del producto, pero todo aquello que es parte del producto, que es una vez formalizado el contrato, en la vigencia del servicio. Incluso cuando más de una vez las pólizas no están en vigencia. Cuando hablamos de producción de seguros, podemos estar hablando de infinidades de cosas. Es demasiado abarcativo la producción. De la producción de seguros salieron las estructuras básicas de cada rama. De la producción de seguros sale cada producto que opera una compañía. De la producción de seguros salen los cambios dentro de los productos. De la producción de seguros, ¿sí?, salen los lugares donde van a operar, qué es lo que tiene que analizar un actuario, si una zona, una cartera, una compañía, una rama da rentabilidad o no da. Cuando hablamos de producción de leche, ¿de qué estamos hablando? Y de todo el proceso que lleva para llevarlo a la casa de cada uno. Empezando por el tambo y terminando en el tambo, comercio claro. con el producto terminado, todo el proceso. Todo el proceso químico que hacen. Empezando desde antes del tambo, en la genética para mejorar las vacas, para mejorar la leche. Comprando la vaca. ¿Sí? Son todas cosas que se tienen que tener en cuenta dentro de la producción de la láctea, hasta no solo poner el producto en la góndola, sino del uso que hace el consumidor de leche con esa leche. ¿Y qué tipos de leche toman? Porque ahora está la de almendras, hay diferentes tipos de leches. Hay muchísimas. La investigación, por más que no se aplique en un producto específico, ¿sí? Todo tiene que ver y hace a la producción de la leche. Bueno, en seguros es lo mismo. La diferencia que en una láctea, la materia prima principal es la leche. En seguros, la materia prima principal nuestra son los riesgos. Ahora, como hablamos el otro día, la vida del ser humano es riesgo. Entonces tenemos que aprender qué hacemos. De la misma manera que las lácteas tienen que ver qué leche les sirve, no les sirve, qué pueden hacer con la leche, cuál puede ser pasteurizada, cuál no, cuál puede derivarse a quesos, cuál puede derivarse a manteca, cuál puede derivarse a yogur, cuál puede derivarse... Bueno, lo mismo pasa en seguros. En uno estamos hablando de un producto tangible y en otro estamos hablando de un servicio. Ya vamos a ver las diferencias que tenemos con todo el resto de las actividades mercantiles. Hay cosas que son exclusivas de seguros. A ver, premisas básicas que surgen y que no podemos dejar de tener en cuenta cuando hablamos de producción en la definición más básica, que no es
completamente abarcativa. Actividad mercantil, ¿por qué? Porque está regida por las leyes comerciales, ¿sí?, de cualquier país. En el caso de Argentina está regida por el Código Civil y Comercial y las leyes específicas de seguros, que son unas cuantas. Actividad de promoción, mediación y asesoramiento. ¿Qué es lo que abarca? Toda la cadena. No abarca solo compañías de seguros. Abarca todos los agentes intervinientes dentro del proceso. Entonces, ya no pensamos solo como compañía. Los productores y los agentes intitorios son parte de los agentes, los liquidadores son parte de los agentes. Y ya vamos a ver que hay muchísimos más agentes intervinientes. Perdón, ¿estoy grabando? A mí no me aparece el No. simbolito arriba. Háganme acordar. Ahí puse a grabar. Entonces, la estructura de la producción de seguros abarca mucho más que esto. Esto que está en esta definición, que es limitada a una parte, ¿sí?, sí o sí está dentro de la producción y lo tenemos que tener en cuenta, pero es mucho más abarcativa y prácticamente es transversal a todo lo que hablemos de seguros. Preparatoria a la formalización de contratos, ¿sí? Lo que pasa es que una vez que formalizamos el contrato tenemos que cumplirlo, ¿sí? Y prácticamente está preestablecido en el contrato todo lo que va a tener que ver con la estructura de seguros. Pero cuando hablamos de contrato, también estamos hablando lo anterior, no solo la prestación propiamente contratada, no solo la formalización del contrato propiamente dicho, sino todas las etapas anteriores. Y el tema es llegar al producto final. El problema es que nuestro producto final en algunos casos va a ser rígido y en otros va a ir mutando. Entonces, constantemente vamos a tener que reactualizar esos procesos productivos en seguros. Pero abarca no solo el crear el producto, abarca también la comercialización, abarca el servicio de atención y abarcan un montón de cuestiones postventa que no siempre se tienen en cuenta. Ahora, así como les dije que la base y la materia prima, ¿sí?, son los riesgos, el otro día hablábamos que un seguro es un fondo común de primas. Entonces, la producción de seguros tiene que ver con todo lo que tiene que ver con ese fondo común de primas. Por ende, tiene que ver solamente con la creación del producto póliza cobertura a comercializar. No, No, le falta todo lo que le sigue, no, le falta que no claro. es menor. A ver, cuando nosotros establecemos el producto que vamos a comercializar, ya preestablecemos cómo vamos a atender los siniestros y eso. Pero abarca un montón de cosas más que tenemos que tener en cuenta cuando armamos eso. Por ejemplo, las reservas.
de distinto tipo. Por ejemplo, cómo se nos pueden modificar esos productos y esas estructuras en función a las cuestiones normativas o legislativas. Cómo se pueden, todo aquello que pueda afectar la vida propia del Fondo Común de Primas, generados por determinado tipo de contratos, porque no es que es un solo Fondo Común de Primas. Son muchos fondos de distintas características. Bien, ¿cómo se constituye el Fondo Común de Primas? Vamos por partecita. Los asegurados que aportan plata a cambio de una promesa, de una cobertura de riesgo. Por eso nuestra materia prima son los riesgos. Ya vamos a empezar a ver la clase que viene, nos vamos a meter de lleno por varias clases, no vamos a hablar de seguros, vamos a hablar exclusivamente de riesgo. ¿Sí? Entonces, desde el riesgo, nosotros ¿qué hacemos al asegurado? ¿O qué es lo que hace el reaseguro con una compañía de seguros? Le promete que cuando pase eso que no quiere que pase, las pérdidas patrimoniales con determinadas características se las va a cubrir. O sea, cuando se materialice ese siniestro, ¿qué va a hacer la compañía? Le va a pagar la indemnización para tratar de restablecerlo al estado anterior. Para que pase eso, los asegurados aportan primas que constituyen ese fondo común de primas, y ese fondo común de primas es el que tiene que alcanzar para solventar todos los siniestros que ocurran de todos los asegurados que pertenecen a ese fondo común. Ahora, como el fondo, ¿sí?, es una entidad, tiene que ser administrada por las características propias que tiene que ser administrada por alguien especialista. Entonces, ahí es donde aparecen las compañías de seguros, las compañías de reseguro, etc. ¿Qué es lo que hacen? Administran esos fondos comunes de prima. Esto es lo primero que tenemos que entender para poder empezar a hablar de producción, porque tenemos que entender que es un seguro. Podemos entender lo que es producción, pero también tenemos que entender qué es seguro para poder entender lo que es la producción de seguros. Entonces, el tema es, si nosotros tenemos en cuenta si nosotros tenemos en cuenta lo que significa la palabra producción, ¿sí?,
que supuestamente es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, ¿sí? Actividad que aporta valor. Y lo unimos a la estructura de fondo común de primas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producción de seguros? Y una todo, correcta administración de esas primas. A todo aquello que le aporte valor a la protección del riesgo que el asegurado no quiere que ocurra. Y que te está pidiendo que, si le pasa, vos lo cubras en las pérdidas patrimoniales. Por eso es que la actividad de producción de seguros es tan abarcativa. Por eso es tan grande. Y por eso hay que tener en cuenta muchísimas cosas. A ver, no vamos a poder ver todo. Lo que vamos a ver acá, en la materia, es la técnica de aprender a identificar las letras para poder escribir mamá, papá, el nombre, el apellido, lo más básico, pero que les va a dar las herramientas generales para poder aplicarlo a todo. Pero hay algo que no se pueden olvidar. Es esto. No se pueden olvidar bajo ningún punto de vista lo que es un seguro. Es un fondo común de primas que se genera para cubrir determinados riesgos. ¿Qué es lo que hace el fondo? Cubre las pérdidas patrimoniales que generan esos riesgos de acuerdo a lo pactado mediante el pago de indemnizaciones cuando se materializa en un siniestro. ¿Cuál es la otra contracara? El asegurado, para que el fondo le responda, tiene que aportar al fondo y constituir el fondo, ser parte integrante de ese fondo. ¿Cómo? Aportando plata, aportando prima. Todo lo que vean a partir de ahora en seguros tienen que tener en cuenta esto. Esto lo vamos a pasar. Ahora, ¿cómo se da la estructura de esa cobertura de riesgos? Mediante lo que es transferencia de riesgos. Y esta es la segunda parte que tenemos que tener en cuenta. Nuestra materia prima son los riesgos, pero hay muchas formas de tratar esos riesgos. La que involucra directamente al seguro y le da posibilidad de nacimiento al seguro es la transferencia de riesgo. Pero no se puede transferir el riesgo propiamente dicho. Lo que se transfieren es la financiación de las pérdidas.
Ya cuando hablemos de riesgo y de gestión de riesgo vamos a ver un poco más esto. ¿Cómo se da esta transferencia de riesgos? Si en seguros, de esta manera. El asegurado, por medio de distintos canales, contrata el seguro con la aseguradora, con la promesa que la aseguradora lo va a cubrir. Las aseguradoras, ¿qué hacen? De ese riesgo que le transfirieron, una parte la derivan a las reaseguradoras. ¿Las reaseguradoras se quedan con eso? No, se retrocesionan, se reaseguran con otras reaseguradoras. Y lo que excede a la estructura de las aseguradoras se transfiere, algunas al mercado financiero de capitales y otras al mercado de transferencia de riesgos. Y otras se transfieren algunas partes a otro tipo de vehículos menores que no lo vamos a ver, pero que están muy relacionados a este tipo de mercados de capitales y de transferencia de riesgo. Tengo Ahora una después consulta, y los sí, coaseguros, ¿en qué parte entrarían acá? Porque depende si sería, o son, sea, sería una especie de a transferencia de ver, riesgo, pero en realidad es riesgo compartido más que primero, transferencia. ¿qué es un coaseguro? Es ese mismo riesgo compartido entre más de una compañía aseguradora, donde tenés una que funciona como piloto, que es la que va a administrar y a tomar las decisiones, y tenés las otras compañías que acompañan a esa compañía original. Generalmente la piloto tiene el mayor porcentaje del 100%, o sea, del 100% de riesgo, el mayor porcentaje se lo queda a la piloto en líneas generales. Bien. A ver, el coaseguro es esa transferencia de riesgo que se da en múltiples fondos comunes de prima al mismo tiempo. Como no hay un solo fondo común de prima que pueda absorber todo ese riesgo, se divide en distintos fondos comunes, o sea, en distintas compañías de seguros. Puede darse en un único contrato donde una aseguradora hace de piloto, emite todo el contrato y maneja todo el holding de coaseguro de ese riesgo, o puede darse en múltiples contratos individuales con cada fondo, pero donde en cada contrato lo que internamente haría la piloto, de acuerdo al convenio de coaseguro entre las compañías, queda escrito en cada contrato individual. Se puede dar de las dos maneras. Y no es lo mismo que pluralidad de seguros. ¿Sí? Cuando hay más de un contrato, puede ser seguros, puede ser coaseguro o puede ser pluralidad de seguros. Coaseguros es cuando está fragmentados en partes esa transferencia financiera del riesgo y donde cada fondo común acepta parte de ese riesgo. En la pluralidad de seguros tenemos una duplicación de transferencia del riesgo. Se asegura todo en dos distintas. Ahora, ¿el coaseguro se da solo en compañías de seguros? No. No, en reaseguro también. En reaseguros también.
Y en el mercado de transferencia de capitales y de transferencia de riesgos, más todavía. Ahí llegan los riesgos más grandes que exceden ya a las reaseguradoras y a las reaseguradoras que retrocesionan. ¿Sí? Es toda una rueda. Pero fíjense cómo esa transferencia del riesgo del asegurado, de lo más chiquito que nosotros pensamos, termina diseminado en un montón de fondos distintos. Por más chico que sea el riesgo transferido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las reaseguradoras, las retrocesionarias y todo eso, ¿qué es lo que vienen a hacer? Así como la aseguradora viene a potenciar al asegurado para que pueda hacer cosas como vimos la clase pasada en el video, se anime a invertir, a desarrollar cosas en su casa, a desarrollar empresas, a salir con el auto, a salir con el monopatín, a darle una mejor calidad de vida a su familia y tomarlo como inversión y tratar de expandirlo, ¿sí? Es cada uno de esos riesgos que a la persona le preocupa que le pase algo, ¿sí? Es lo que se transfiere. Pero si las compañías tendrían que, o sea, si el asegurado se tendría que quedar con todos esos riesgos, como vimos en el video, se empiezan a dejar de hacer muchas cosas. Y si las compañías de seguros tienen que absorber solo ellas todos los riesgos, es muy poco lo que podrían asegurar. Bueno, así es como se da la transferencia y así es como termina siendo exponencial el mercado de seguros. Así es como podemos producir lo que podemos producir. Y con este tipo de estructuras, como nos potenciamos, y por este mismo tipo de estructuras y todo lo que vimos en la clase pasada a raíz del video, es que tiene tanta importancia y tanta trascendencia los seguros. Por eso es tan importante tener en claro cómo es la producción de seguros. Porque cada cosa que pasa, que se traslada mal, es exponencial cómo se sigue trasladando al resto. Todo lo que se hace bien es exponencial el efecto favorable que tiene. Exactamente por esto. Ahora, ahí vimos cómo se transfieren los riesgos. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de producción, hay un montón de agentes primarios que influyen en la cadena de producción por distinto tipo de razones. Influyen en el costo, en el armado de productos, en la atención, en la transferencia del riesgo, en todo lo que se les ocurra. Bueno, los regulados por las leyes específicas de seguros son los habituales. Las compañías de seguros, las compañías de reaseguro, las ART, los auxiliares de la actividad aseguradora, productores de seguros, agentes cintitorios. Y dentro de la normativa de seguros, ¿sí? Están directamente regulados dentro de la legislación de seguros los dos entes de Contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación
y Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Esto es como el esquema más básico de todas las entidades que tienen que ver con la cadena de producción. Como es una actividad mercantil, obviamente está encuadrada dentro de la legislación básica de actividades mercantiles, que está regulada por lo que es WIF y AFIP. Ahora, ¿ustedes creen que estas entidades son las únicas que nos afectan en producción de seguros? Son las únicas que nos afectan cuando creamos un producto, son las únicas que nos afectan en cómo se contrata, en cómo se comercializan, cómo se atienden los siniestros, en todo lo que hacen, en cómo trabajan, tienen que trabajar los peritos, cómo tienen que trabajar los actuarios. ¿Solo incide esto? No, yo creo que en cada uno de los riesgos hay un montón de factores que inciden y no sé si entidades así armadas, pero No, hoy en así día, como entidades armadas, más allá de otro tipo de factores que tienen que ver con el mercado social, etcétera. Entidades que tienen que ver con seguros. Con los financieros, nosotros no dejamos de ser una financiera, o sea, tenemos que ver todo el tema de lo que es bolsa de valores, de todo cómo se maneja el mercado financiero. Si no responde, si no hay bolsa, si no hay un problema, se frenan las inversiones, por ejemplo. Además de eso, ¿qué otras entidades, asociaciones, etcétera, se les ocurre que pueden tener cierta incidencia? La super, profe. La super está dentro de las estándar. Lo tenemos acá en la imagen. Los bancos. Las legislaciones a nivel nacional e internacional. ¿defensa al consumidor puede incidir? La WIF también. Esperen que vamos a cambiar de... Miren, en esta lo saqué. Llegué al final. Vamos acá. Fíjense la cantidad de instituciones exclusivamente relacionadas a seguros que afectan nuestro desarrollo productivo. Y estas son algunas. Todas las cámaras empresarias, las asociaciones de defensa de asegurados, las asociaciones de liquidadores, las asociaciones de derechos de seguros, que hay más de una, las asociaciones de reaseguros, las asociaciones de productores, las asociaciones de corredores de reaseguros, el sindicato y la asociación mutual de personal de Superintendencia de Seguros, de SRT, de Reaseguro. Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental, como las de vida, como ADEA, como ADIRA, como las de cooperativas, como... las que tienen que ver con toda la parte de estructura de riesgo. CESBI, el Círculo de Ingenieros de Riesgos. Algunas que tienen que ver no solo con la parte normativa, como las asociaciones que tienen que ver con la parte de derecho,
sino, fíjense que existe el Instituto para el Desarrollo de la Justicia, el Seguro y la Economía, y que, aunque no lo crean, así como CESBI, cuando larga determinado tipo de medidas, trabaja mucho con las compañías, trabaja en toda la estructura antifraude y modifica un montón de cuestiones de estructuras, ¿sí? Existen infinidades. Existe la Fundación de Investigación, Difusión y Enseñanza del Seguro. O sea, hay una infinidad de instituciones sectoriales y acá tienen algunas de las más conocidas y las que más pesos tienen en el ámbito nacional. ¿Ustedes creen que las que son del ámbito internacional nos inciden a nosotros o no? Sí. Hay muchísimas. Sí. Y estas son algunas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de producción y estamos haciendo análisis de producción, es infinidad la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque no es solo el riesgo. No es solo la legislación básica de seguros. No es solo cómo se manejan los asegurados en una cuestión de mercado. Tenemos que tener en cuenta muchísimos factores. Por eso yo a la clase pasada les decía, y no me voy a cansar de decírselos todo el cuatrimestre. Esto es un cubo donde yo no me puedo quedar viendo una cara. Tengo que aprender a ver el cubo entero en cómo se ve en cada milímetro. Y tengo que ser consciente que cuando esté viendo una parte y enfocada, no estoy viendo el cubo entero. Hay partes que me están quedando del otro lado que no las estoy viendo. Y si no muevo el cubo y no aprendo a moverlo y no soy consciente de eso, ¿sí? No voy a llegar nunca a armar el cubo que necesito. Por eso están lindos seguros. Si ustedes miran nada más que la parte de la estructura de asociaciones, fíjense la cantidad de facetas que tiene seguros. O sea, no hablemos de la cantidad de ramos, que son muchos, los generales. Dentro de los generales podemos tener muchísimas variantes donde uno puede ser específico en una partecita de un ramo. Y tiene para ser dulce. Sino que tiene muchísimas facetas. No solo los órganos de contralor, no solo las compañías de seguros, la parte legislativa, la parte de riesgo, la parte de atención de siniestros, la parte de investigación, la parte antifraude, la parte de lo que se les ocurra, la parte educativa, la parte de intermediación, la parte de comercialización, la parte técnica, la parte actuarial, la parte contable, la parte financiera. Y todas esas partes están en cada tipo de producto que ponemos en el mercado. Así que imagínense la variedad que hay y la cantidad de áreas en las que ustedes como técnicos pueden desarrollarse. La cantidad de estructura que tiene el cubo cuando estamos hablando de un seguro de un auto. Cuando estamos hablando de un seguro de vida. Cuando estamos hablando dentro de un seguro de vida obligatorio o un seguro de vida individual. Y el seguro de vida. Son totalmente distintos. Estructuralmente diferentes. Lo único que comparten es
las tablas básicas con las que más o menos analiza el riesgo para el cálculo de primas, y que las dos estamos hablando que cubren la muerte de una persona. O sea, los daños patrimoniales financieros ocasionados por la muerte de una persona. Después todo el resto es distinto. Entonces, por eso es que no estamos hablando de un único fondo común de primas, estamos hablando de muchos fondos. Y cada fondo tiene su propia característica. Por eso es necesario que amplíen la forma de ver, no se queden con el manual de lo que aprendieron en automotores. No se queden con el manual de lo que aprendieron en técnico. No se queden con el manual de lo que aprendieron en vida. Lo que vamos a tratar de ver es la cocina de cómo se llevó ese manual en lo básico para cuando nos aparezca algo nuevo dentro de la sociedad, sepamos en qué bloque de estructura grande lo podemos ubicar, si tenemos que hacer un bloque nuevo. Los tipos de productos. ¿Cómo podemos crear un producto nuevo dentro de una estructura nueva, por ejemplo? ¿Cómo vamos a crear los seguros de autos autónomos dentro de la estructura de autos? ¿Cómo vamos a crear los seguros de transporte de pasajeros en drones dentro de lo que es aeronavegación? ¿Cómo vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con casas inteligentes dentro de la estructura de hogar? O sea, hay, y eso es lo más básico. Ahora, y las estructuras de metaverso. Y todo depende cómo apliquemos el metaverso. Puede ser caer dentro de auto, dentro de hogar, dentro de responsabilidad civil, puede caer, o puede caer dentro de ciberseguro, que es un bloque nuevo que recién se está definiendo. No son muy antiguos los ciberseguros. Y por más que hay muchos, no está tan difundido. Entonces, pero cada vez que estamos hablando de eso, tenemos que tener la mente lo suficientemente abierta para poder ver todo el cubo, ¿sí? Y al que no le gustan los cubos, imagínese una esfera. Y tener en cuenta que cuando hablamos de seguros, no solo hablamos, ¿sí?, del bloque de estructuras de agentes tradicionales. Hay todo un montón de estructura por fuera que nos incide. ¿Cómo se maneja la inversión de ese fondo? ¿Cómo se sostiene este fondo? Con parte de esa transferencia que veíamos hoy. Lo que pasa es que lo que veíamos antes era la transferencia de riesgo. Acá vemos la transferencia de prima. ¿Cómo se realiza? El Fondo Común de Primas transfiere
esas estructuras a mercados financieros, mercados de capitales, mediante inversiones, que generan una rentabilidad. ¿Para qué? Para que no tenga que dividirse el total de la siniestralidad en tanta cantidad de asegurados. ¿Para qué? Para que ese fondo sea autosustentable con menor cantidad de aportes. Si nosotros sumamos la masa de siniestralidad y la dividimos por cantidad de asegurados en un año, vamos a ver que los asegurados aportan menos plata que eso. ¿Por qué? Porque esa plata del fondo no queda quietita ahí, sino que se invierte dentro de la parte de mercados de capitales, en los mercados financieros, se obtiene rentabilidad. ¿Para qué? Para eso están los cálculos actuariales, de manera de que el fondo pueda conservar la estructura patrimonial para poder responder a los siniestros. O sea, no solo para que el asegurado pague menos, sino para que no se desvalorice esa plata y alcance para pagar los siniestros. Porque el fondo no está para generar ganancia, el fondo está para cubrir los siniestros. ¿Y cómo cubrimos los siniestros? Mediante el pago de indemnizaciones. Y acá es un problema que vamos a ver más adelante. Nosotros somos el único mercado, la única actividad mercantil que existe que pone el precio sin saber el costo. Encima que vendemos promesas, nosotros decimos cuánto te va a salir sin saber cuánto nos va a costar. Que vean qué tan complejo es el mercado en el que estamos. Es fascinante. Es fascinante. Pero es bastante complejo. Por eso la idea es que tengan las estructuras generales, que cuando uno aprende a leer y conectar las palabras, las letras, para empezar a leer, y logra armar palabras, y empieza a un poquito de estructura de oración y a entender qué significan esas palabras, puede leer cualquier cosa. Esto es lo mismo. Si aprendemos lo más básico, cualquier cosa que nos den, desde el aspecto que sea, vamos a poder entender la esencia. El aspecto más patrimonial, ¿sí?, que tiene la estructura de seguros es que contablemente, como ustedes saben, cualquier empresa tiene activos, pasivos y patrimonio neto. Los activos nuestros están compuestos por las primas. Los pasivos nuestros están compuestos por los riesgos. O sea, toda la relación que tiene que ver con lo que tenemos que pagar. Eso, ¿sí?, que tiene que ver con pasivos, es lo que se traslada al mercado financiero de transferencia de riesgos. El patrimonio neto, que es la diferencia entre el pasivo y el activo, es el colchón que amortigua en algún punto los desfasajes que puede
que puede tener el fondo y que puede tener la compañía en la administración de esos fondos, que está compuesto por algunas reservas específicas y por el capital que tiene que tener la empresa. Eso se transfiere a los mercados financieros de capitales. En inversiones van juntos, pero estructuralmente son distintos mercados. Ahora, toda la industria de seguros y reaseguros técnicamente y básicamente se maneja de la misma manera. Tenemos toda la parte de las compañías, los consumidores. Los consumidores, las compañías ofrecen productos a determinada tarifa, que son derivados a los consumidores pagan prima. Esa prima, en una parte se generan reservas, se pasa al mercado de inversiones que tiene un retorno a la industria. Cuando ocurre un siniestro, se indemniza. Lo otro que pasa a inversiones es el capital propio de la empresa. Esa parte, que es lo que hablábamos en el anterior, como estructura más que tiene que ver con el patrimonio neto, es esencialmente lo que a grandes rasgos llamamos la estructura de solvencia patrimonial de las empresas de seguros. Todo eso, reservas y capital propio mediante inversiones, ¿a dónde va? A los mercados financieros. Ya sean estructuras financieras o sean capitales de transferencias de riesgos, que no tienen la forma específica de aseguradores o reaseguradores como muchos de los que trabajan en el Lloyds. Pero no solo esos, hay muchísimos más. No tan conocidos, no tan grandes. Eso es como la estructura más básica de cómo arrancamos a entender los seguros. Esta es la estructura más básica para entender el mercado de seguros y cómo funciona ese fondo común de primas, cómo funciona esa transferencia de riesgo. A partir de acá, no volvemos a hablar de seguros hasta la segunda mitad del cuatrimestre. A partir de la clase que viene, olvídense la palabra de seguros. Eventualmente, para que entiendan algunas cosas, se las puedo llegar a nombrar, pero vamos a hablar de riesgo, vamos a hablar de la materia prima. Dudas, consultas. Si surge algo, me dicen, si no, se lo anotan, lo vemos el viernes. Ok. Descansen Ok, dale, profe. Buen fin y de. muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias Buen fin de. Buen fin Chao de. para todos.